cada uno de ustedes. Es un gusto poder estar con ustedes en el inicio del sábado. Como siempre, es un privilegio el compartir la palabra de Dios y estamos llegando al final. La semana pasó rápido realmente, pero como dije también al principio de la misma, la intención de esta semana de estudio, este seminario, es que ustedes tengan el deseo de estudiar más a fondo cada uno de estos temas, pero también, por supuesto, estudiar las doctrinas de la Biblia para que ustedes puedan defender la verdad en cualquier momento que tengan que hacerlo. Y es algo que va a ocurrir de todas maneras. A algunos ya les ocurre, a otros quizás todavía no, pero todo miembro de iglesia tendrá que defender su verdad. Y es en ese momento donde necesitaremos definitivamente, por supuesto, el Espíritu Santo, pero el Espíritu de Dios no va a ayudar a aquel que no se preocupó en aprender más de Dios, en conocer más de su palabra. Esta noche vamos a compartir pantalla. El tema se titula, cerrando esta semana de estudio, testimonios de Dios o testimonio para la iglesia. Allí comenzamos con un versículo muy conocido, sin duda, por todos ustedes. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Aquí está hablando quién? Está hablando Juan, el discípulo amado que estaba allí en Patmos. Y él me dijo, el ángel que hablaba con él, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En este versículo que todos conocemos, es evidente que el espíritu de profecía es importantísimo, sobre todo para estos tiempos, para el remanente que tiene que enfrentarse contra los ardides del enemigo, que son cada vez sin duda más fuertes, pero el apoyo de Dios con su Espíritu Santo, si estamos de su lado, nos va a proteger. Algo que quiero aquí resaltar es que el ángel le dice a Juan que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, pero ¿qué hermanos? De los que retienen el testimonio de Jesús. Es decir, mis amigos queridos, ¿quieres ser un consiervo de los ángeles? Creo que todos queremos serlo, sin duda. Yo quiero ser consiervo de los ángeles. Eso significa que estoy del lado de Jesús. Pero para ser entonces consiervo de los ángeles, aquí nos pide algo especial, que retengamos, de paso. ¿Por qué razón se usa aquí el griego koiné original, también en castellano evidentemente, no se dice que tengan el testimonio de Jesús? Porque la profecía claramente está indicando aquí en este versículo que va a llegar el momento, lo estamos viviendo ahora, donde las influencias satánicas que entran a la iglesia remanente buscando socavar la verdad, van a intentar sacarnos de esa columna que corresponde al espíritu de profecía. Es por eso que aquí dice que retengan, no solamente que tengan, sino que retengan. Porque cuando tú tienes algo, quizás no lo valoras, pero cuando alguien se aparece de la nada y te lo quiere arrebatar, es allí donde tú te das cuenta, esto vale, esto realmente es importante para mi vida. Y es por eso que no debemos olvidar, tenemos que retener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Entendido esto, vamos a ver ahora lo que dice justamente el espíritu de profecía en Mensajes Selectos, volumen 1, página 48. El último engaño de Satanás, ¿cuál será? Anular el testimonio de Dios. Corresponde, evidentemente, con que tenemos que retener, porque si alguien quiere anularlo, pues está en tu decisión el retener el testimonio de Dios, el testimonio de Jesús. Ahora, esto nos debe llevar lo que también les mencioné en la semana. Tenemos en estos tiempos una tranquilidad relativa. No estamos bajo persecución. Podemos, de alguna manera, abrir una página web, descargar un libro, aprovechemos el tiempo, dediquemos cada día, cada sábado también, ¿por qué no?, para leer estos libros que sin duda son odiados por el demonio, porque él sabe muy bien que los testimonios de Dios lo desenmascaran. Quizá la gente hasta hoy
no le ha dado la importancia que debería a estos libros. En su momento mencioné también que, si bien es cierto, todo libro que escribió Elena de White, inspirada por Dios, es importante y es valioso, y sin duda son hermosos libros como por ejemplo El Gran Conflicto, o El Camino a Cristo, o El Deseado de todas las gentes, o sea, la serie del Gran Conflicto. Sin embargo, a veces dejamos a un lado lo que llamaríamos la serie de la verdad presente. Es decir, lo que tenemos que conocer hoy para evitar caer en esos engaños, en las fábulas del demonio, que lamentablemente muchos ceden a estas porque no estamos preparados. Porque a veces dependemos mucho del predicador o del pastor. Pero acá entendamos, cada persona es responsable, todos hemos seguimos activos en cuanto al estudio. ¿Cuáles son los libros que corresponden a la verdad presente, o sea, el testimonio de Dios, que engloba a todos, evidentemente, pero cuáles son los que se refieren específicamente a los tipos en los cuales vivimos? Y además son justamente los libros más detestados, no solo por el demonio, sino también por el progresismo, por la iglesia emergente. ¿Cuáles son esos libros? Testimonios para la Iglesia, que son 9 tomos, o sea que hay mucho por leer, ¿verdad? Testimonios para la Iglesia, mensajes selectos, ¿cierto? La educación, servicio cristiano, obreros evangélicos y el hogar cristiano. Todos esos libros, si los leyéramos con asiduidad, entonces muchas cosas que hoy se ven en el mundo, que hemos podido ver solamente algunas pinceladas en la semana de lo que está sucediendo en el mundo adventista, y que además tiene que suceder para que pueda hacer pasar por el tamiz, por el sedazo cada miembro de la iglesia, pero no nos agarraría, no nos tomaría por sorpresa. De modo que aprovechemos el tiempo. Esta noche, por supuesto, no podremos leer todos los testimonios, es imposible en una hora hacerlo, pero solamente quiero darles algunos puntos para que ustedes también muestren el interés que deberían tener. Espero realmente que cada uno de ustedes comprenda que esto es un tema muy serio, no es un tema cualquiera, sino que al contrario, es un tema de vida, de salvación. Porque si somos engañados al último momento, qué terrible, ¿verdad? Tanto hemos nadado, por así decirlo, para finalmente morir ahogados en la orilla. Eso no puede pasarles, eso no puede pasarnos porque definitivamente estoy convencido que ustedes ahora, de ahora en adelante, le van a dar a el Espíritu de Profecía la importancia que merece. Testimonio de Dios, testimonio de Jesús. Vamos a ver algunos testimonios, pero durante la semana hablábamos también de cómo poder saber, por ejemplo, los filtros en cuanto a cómo debemos comportarnos en la iglesia. Porque Satanás y sobre todo el progresismo, si ustedes notan en general, la iglesia emergente, el progresismo, buscan deteriorar el estilo de adoración. Porque al fin y al cabo, la disputa final, ese combate final entre el bien y el mal, va a estar relacionado con la adoración. Y en la adoración se incluyen muchas cosas. Por supuesto, la música, pero también cuando, por ejemplo, estamos en iglesia, cuando, por ejemplo, tenemos alguna actividad en la iglesia, cuando predicamos en la iglesia, cuando tenemos en la escuela sabática, cuando dirigimos un cántico, cuando dirigimos el misionero. Hay varias cosas que corresponden y que están englobadas por la adoración. Por eso, ya que el tiempo es corto, vamos a ver solamente algunas pocas de ellas para que comprendamos que Dios no ha dejado nada al vacío. Es decir, solemos decir, no, es que Dios no nos ha dejado claro lo que Él desea o cómo desea que le adoremos. Eso no es cierto. Eso es lo que dice justamente el adventismo progresista, que Dios no nos ha dejado claras ideas o claras estatutos, perdón, que nos muestren qué es lo que Él desea como adoración. Si fuera así, sería un Dios realmente injusto, un Dios que nos exige un tipo de adoración reverente que tiene sus estatutos y sus formas, y sin embargo nos deja claro qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Así que vamos a ver algunos puntos sobre la adoración en general. Cuando decimos adoración, mucha gente piensa solamente en música. Por supuesto que entra, pero es todo un combo de cosas que corresponden a la adoración correcta para Dios. Vamos a ver algunos puntos, por ejemplo, acerca de la música. Algunos filtros de los varios que se pueden encontrar. Esta noche solamente vamos a mencionar algunos de ellos. Pero yo quiero que ustedes los sigan investigando, los sigan leyendo. Capítulo
perdón, página 370 del Evangelismo, otro libro también que corresponde a la serie que mencionaba, los que hacen del canto una parte del culto divino deben elegir himnos, repito, himnos en el original, tanto en hebreo como en griego, no solamente son himnos, incluye tres tipos: himnos, salmos y cánticos espirituales, de modo que entendamos bien que acá se refiere no solo a los himnos del himnario, también a los cánticos espirituales que, por supuesto, mantengan la línea que tiene la Biblia, la línea de la reverencia y otros puntos más que vamos a ver ahora con más detalle. Como ustedes pueden notar, hay gente que piensa, por ejemplo, que cantarle a Dios tiene que ser algo sombrío, algo triste, de ninguna manera. Se puede leer allí, no de notas fúnebres, de paso primero, música apropiada para la ocasión. Por supuesto que en un velorio no podemos poner una música alegre, ¿cierto? O al menos no sería lo más ideal. Pero, por ejemplo, en un matrimonio o cuando estamos cantando a Dios por agradecimiento, sin duda que las canciones, que los himnos, que los coritos no deben ser notas fúnebres, pero acá mucha gente se queda allí. Somos expertos en hacer lo que se llama eisegesis. Hay dos tipos de lectura de la Biblia. La llamada exégesis, con X, exégesis, que es extraer del texto su significado, o sea, sacar del texto su significado, y eisegesis, con I, eisegesis, que es poner al texto un significado. Si se dan cuenta, solemos ser expertos en qué? En poner un significado a los textos según lo que nos convenga, evidentemente. Y aquí nos quedamos. Sí, hay que cantarle a Dios con alegría, por supuesto, pero no solemos meditar en la última parte de este texto. Y con todo, o sea, puede ser alegre, pero con todo melodías solemnes. Muy bien. ¿Qué cosa es solemne? Solemne en la Biblia aparece solamente 6 veces, tanto en hebreo como en griego koiné. Y es la palabra semnos, que quiere decir reverente, consagrado a Dios, sagrado, santo. Eso es solemne. Entonces, puede ser algo alegre y al mismo tiempo santo, o sea, separado para Dios. Por supuesto que sí. Pero puede ser, por ejemplo, algo alegre y que tiene música que fue originalmente diseñada para el pecado, para el paganismo, para la sensualidad. Puede ser alegre, sí, cumple esa parte, es alegre, pero ¿será que es solemne? Eso es lo que tenemos que entender. Ahí ustedes tienen un primer filtro. Podemos cantar y debemos cantar con alegría. Himnos, cantos espirituales que son coros o coritos, como ustedes les llamen, salmos, deben ser alegres, por supuesto que pueden ser alegres y deben ser alegres, pero al mismo tiempo no le quitemos la parte de la solemnidad. Cuando, por ejemplo, si ustedes tuvieran la oportunidad de, están ustedes en España, de ir a Madrid, ¿cierto? Al Palacio del Rey, y ustedes tienen la posibilidad de entonar un himno o un cántico o un corito delante de los reyes de España, ¿qué tipo de música ustedes elegirían? Ustedes sin duda, solamente por el hecho de estar presentes ante alguien de la realeza, aunque hoy en día ya no es como antes, pero solo por ese hecho de saber que están delante de alguien importante, ustedes van a buscar la forma de que sea algo bonito, agradable y también reverente, respetuoso por la autoridad que esta persona tiene. ¿Cuánto más con nuestro Dios, que es el Rey del universo? ¿O será que ustedes piensan? Yo estoy convencido de que ustedes también sabrán que los ejemplos que he mostrado en la semana de la música pentecostaloide, la música de la iglesia emergente, que ha penetrado lamentablemente en nuestra iglesia en muchos lugares, ustedes creen que estas personas, siempre lo digo, y es por eso que no debemos mirar a la persona, sino al mensaje. Porque yo estoy convencido que muchos de estos jóvenes o señoritas o personas que cantan de esta manera equivocada, si estuvieran delante de Dios y lo vieran cara a cara, no creo que lo hicieran así. Por un simple hecho. Si los ángeles, que son seres perfectos, que no han caído, cuando venga Dios, se cubren, ¿cierto? Con las alas, se cubren el rostro, el cuerpo y los pies. Imagínense ustedes, yo, cualquier ser humano, la simple presencia de Dios es aterradora. Ahora, aterradora no en el sentido de dar miedo,
sino que aterrador también en el original en hebreo indica algo que es impresionante, algo que te deja boquiabierto, algo que te pone, que te hace entender que tú eres nada delante de ese ser que es Dios. Somos nada, pero para Él somos todo. Eso es lo bonito de todo esto. La voz puede y debe ser modulada, enternecida y subyugada. Qué interesante esta parte de aquí. ¿Qué cosa es subyugar, mis amigos? Subyugar es cuando tú algo quieres, ¿cierto? Quieres tener algo, quieres obtener algo, pero se te subyuga, se te pone un yugo, es decir, se te exige algo que quizás tú no quieras. Ese es subyugar a una persona. Miren ustedes, la voz puede y debe ser modulada, por supuesto, enternecida, pero también subyugada. Es decir, yo no puedo hacer con mi voz, en otras palabras, lo que me da la gana en una adoración para Dios. Tiene que ser subyugada por esta línea que acabamos de mencionar. Puede ser alegre, pero no olvidemos, no quitemos de la alegría la reverencia y la solemnidad. Se puede ser alegre, pero hay que ser solemnes, porque estamos cantándole, adorando a nuestro Dios, no a cualquier persona. No es para el público la adoración, sino es para Dios. Bien, no contate, vamos a ver rápidamente algunos puntos, porque repito, son tantos y que ustedes tienen que tener ahora ese deseo de estudiarlos todos y tienen mucho rato para eso, aunque el tiempo realmente es corto. No contratéis músicos mundanos, dice Elena de White en el Evangelismo 371. ¿Por qué razón? ¿Porque son personas malas? No. Porque van a traer, sin querer, porque es su forma de pensar, la forma de adorar del mundo. ¿Entienden? Entonces, es claro que hay música mundana para Dios y música que no es mundana para Dios. Veamos ahora lo que dice el libro de la música, en la página 29, párrafo 1. Como himnario tienen Garden of Spices, que quiere decir jardín de los sainetes, y acompañan palabras sagradas con melodías bailables. Qué interesante. Algo más que ustedes pueden notar, que existe un filtro. Las palabras pueden ser muy sagradas. El mensaje de la letra puede ser muy bueno, puede ser muy edificante, pero cuidado, si la melodía que acompaña ese mensaje es bailable, entonces no corresponde. Si siguen leyendo este párrafo, verán que acá el Espíritu de Profecía comienza a hablar de forma profética de la música neopentecostal. Gritan amenes, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Esto, ¿cuándo lo escribió Elena de White? ¿Cuándo fue inspirada? Hace más de un siglo. Al igual, en aquel entonces, que en los cultos de qué denominación? El Ejército de Salvación. Eso, pasándolo para el momento actual, ¿con quién lo equipararíamos? Con la iglesia emergente, ¿cierto? Con el neopentecostalismo. Ustedes han notado que vean nada más por internet algún tipo de adoración y de alabanza neopentecostal. Y está llena de qué? Amenes, alabado sea el Señor, gritos, gloria a Dios, y todo sumado a una música que lleva al frenesí, lleva a la emoción, apunta a las emociones. Y la gente queda embelesada por el artista y también por la música que lleva en sí la marca entonces del progresismo. Qué triste lo que la parte final, es perturbador para el alma. Acá tenemos otro filtro más, ¿cierto? Elena de White menciona que es perturbador para el alma. ¿Qué tipo de música? Música con letra sagrada, con letra santa, pero con melodía bailable. Es perturbador el tipo de música neopentecostal. Las pobres ovejas están verdaderamente confundidas y es por eso que no tenemos el derecho y no pensemos que tenemos que atacar a las personas que hoy de repente han sido envueltas en este tipo de adoración. Porque, como ustedes pueden ver acá, son pobres ovejas que están verdaderamente confundidas, pero es tu misión llegar a ellas con amor y mostrarles el camino correcto, no el tuyo, sino el que te dice la palabra de Dios y de espíritu de profecía. Esto es para que no digamos tampoco, este cantante o este grupo son unos demonios, o son unos desgraciados, o unos malvados.
consideremos a estas personas como pobres ovejas, igual que tú y yo en otros ámbitos de la vida eclesiástica o religiosa. Tú y yo somos pobres ovejas en otros ámbitos. Estas personas lo son en este ámbito y tenemos que tener con ellos misericordia, pero que la misericordia no quite el hablar con la verdad. La gallina, Jesús habló de que la gallina cuando picotea a sus polluelos para que estos obedezcan y se metan debajo de sus alas o entren a un lugar mucho más seguro. Si bien es cierto los picotea, no lo hace como cuando la gallina pica, por ejemplo, para capturar una lombriz o para capturar o romper un tipo de grano. Lo hace con mucho amor, con suavidad, pero lo hace de modo que las personas, en este caso los polluelos, entiendan. Igual debes ser tú, debo ser yo. Hablemos la verdad, digamos la verdad, porque si no lo hacemos, entonces estas pobres ovejas que seguirán yendo más y más en la confusión, su caída, su perdición será tu responsabilidad, será mi responsabilidad. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, un estado de los Estados Unidos, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos allí, ¿verdad? Estamos justamente antes que se cierre el tiempo de gracia. ¿Qué ocurriría en ese momento? Noten ustedes que los testimonios para la iglesia no son para el mundo, son para nosotros. No pensemos que esto se refiere a la música secular, esto se refiere a la música en la iglesia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Díganme con sinceridad, lo que han podido ver en los videos que les mostré, ¿no son cosas extrañas? Son cosas que, por ejemplo, antes no ocurrían. Algo extraño, para que nos quede claro, no quiere decir algo feo. Algo extraño no quiere decir algo misterioso. Algo extraño solo quiere decir algo que antes no se daba, no existía. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de los seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. ¿Noten ustedes? Ven que la conexión entre la música y tu capacidad para discernir y decidir está muy ligada. De modo que no pensemos que la música, el progresismo dice que la música es neutra. Lo que es neutro son los instrumentos, porque el instrumento de por sí no puede hacer nada. Tienes que tocarlo tú. Es como un cuchillo. ¿El cuchillo es malo o es bueno? No tiene realmente moral el cuchillo para saber si es malo o bueno. Depende para qué tú lo usas. Si lo usas para cortar tus alimentos, es bueno. Pero si usas para matar a alguien, es malo. Es igual un instrumento. El instrumento no es el que define si algo está mal o está bien. Es la forma. Y acá ustedes pueden notar que muchos a veces, cuando queremos explicar, lo hacemos equivocadamente. Y es por eso que la gente reacciona de la manera que no queremos. ¿Por qué? Porque no debemos meter nada de nuestra propia cosecha. Es decir, no debemos aumentar nada. Debemos explicar, pero basándonos y fundamentándonos en lo que estamos leyendo, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía. Hay gente que se escandaliza cuando, por ejemplo, en el pasado vieron un piano o vieron un violín y hoy ven, por ejemplo, una trompeta o ven, por ejemplo, un banjo o un ukelele en otros países como la Polinesia. Los instrumentos no tienen nada que ver con esto. Es la forma, y eso lo veremos en un momento. ¿Satanás convertirá la música, repito, la música secular? No, la música cristiana. ¿Cómo, en qué la va a convertir? En una trampa. Pero ¿por qué la convierte en una trampa? ¿O cómo la convierte en una trampa? ¿Por la letra? No. ¿Por el instrumento? Tampoco. ¿Debido a qué? A la forma en que es dirigida. Entonces, es la forma donde tenemos que buscar el filtro. Si claramente nos advierte aquí el Espíritu de Dios, profecía, que será la forma de las canciones, la forma en que es dirigida la melodía o la canción o el coro o el himno, es eso donde está la trampa. No en la letra, tampoco en los instrumentos musicales, sino en la forma. Las formas en la música es lo que nos importa. Ahora, si ustedes quieren saber qué cosas son formas en la música,
tienen ustedes que leer temas de música para que se den cuenta que las formas están ligadas a los ritmos, por ejemplo. Estas personas fueron arrastradas por un engaño ocultista. Noten ustedes el progresismo, la iglesia emergente, ¿qué cosa busca con esto? Que seamos engañados, pero que también tanto influencia en nuestra mente finalmente esta clase de alabanza, de adoración, que podemos considerarlo como un acto espiritista. Por supuesto. Por ejemplo, saliendo un poquito del tema religioso, yendo al tema secular. Si ustedes van a un concierto de música rock metal, o sea, heavy metal, rock pesado, la gente que va a esos conciertos termina siendo atizada a la violencia, atizada a reaccionar, a pelear, a discutir. Fácilmente, y lo ha demostrado, por ejemplo, varios expertos en música, que los que dicen, lo que dirigen esta música pueden tranquilamente, si quisieran, ordenar desde el escenario a que golpearan a una persona y la gente, sin ni siquiera pensarlo, haría de esa manera. ¿Cómo puede ser esto? Porque la música, repito, no es neutra, tiene un poder, sea para bien o sea para mal. El hermano U, para que ustedes vean que Elena de White no usa nombres, porque no es la persona a la que tenemos que atacar o ofender o imponerle algo. No impongamos nada, compartamos la verdad y dejemos que el Espíritu de Dios se encargue, pero eso no quiere decir que nos quitemos la responsabilidad y digamos, se encargará Dios de hablarle a esa persona. No, Dios quiere que tú hables y Él se encargará de la parte que tú no puedes hacer y que tú no debes hacer, la parte de imponer. Tú y yo estamos aquí solamente para compartir la verdad. El hermano U tiene un buen conocimiento de música, pero su educación musical ha sido de una naturaleza tal como para actuar en un escenario, más bien que para el solemne culto de Dios. Notan ustedes otro filtro más. ¿Cuánto vemos de histrionismo en muchos que cantan hoy en la iglesia en el mundo entero? Vemos actitudes histriónicas. En los videos ustedes pudieron ver algunos de esos puntos histriónicos. Son artistas más que adoradores. Otro filtro más. Si la música de alabanza se parece más a un escenario secular, donde el que está cantando o los que están cantando son el foco de la atención, entonces eso no corresponde al solemne culto de Dios. Y una vez más, no digamos, por favor, entonces esto más que en la iglesia, pero lo puedo hacer en el campo, lo puedo hacer en mi casa, donde quiera que usemos o se mencione el nombre de Dios, allí está Dios. Dios es igual en el templo que fuera de él. Porque tenemos también, son muy inteligentes o muy astutos, equivocadamente, diciendo, bueno, esto entonces en la iglesia voy a hacer así, solemne, pero fuera de ella, no tanto. Dios es tan sagrado y tan magnánimo y tan omnipotente y omnisciente y omnisapiente, tanto dentro de los muros de la iglesia como fuera de ella. El canto es un acto de adoración a Dios en una reunión religiosa, tanto como lo es el hablar. Y cualquier rareza o peculiaridad cultivada, ¿qué cosa hace? Atrae la atención de la gente. Vean ustedes los vídeos de estos cantantes modernos en la iglesia y observen en la lista de comentarios y traten de encontrar o hagan un análisis rápido. Y ustedes verán que de 100 comentarios, 95 apuntan al cantante y 5 agradecen a Dios por la canción. ¿Eso qué cosa indica? Que el video o que los que están cantando reciben todo el foco de las personas. Ahora, ¿eso es fácil de suceder? Por supuesto que sí, porque el ser humano, el límite entre la humildad y el orgullo, la presunción y el deseo de lucirse es muy delgado. Eso aplica no solo a los que cantan, también a los que predican, también a los que están delante en el púlpito. Cualquiera puede ser derrotado o subyugado por el orgullo. Destruye, miren ustedes, toda esta peculiaridad, destruye la impresión seria y solemne que debe ser el resultado de la música sagrada. Cualquier cosa extraña o excéntrica en el canto, ustedes se imaginan que si esto fue escrito en el año 1905, 4 hasta el 8, si en esa época ella hubiera podido observar lo que se ve hoy, definitivamente que este sustantivo, este adjetivo, perdón, extraño o excéntrico, sin duda que es muy correcto.
desvía la mente del carácter serio y sagrado del servicio religioso. Y entendamos que el servicio religioso es donde quiera tú eleves tu voz o eleves una oración o hables de Dios. En algunas de las iglesias hemos escuchado solos que eran inapropiados para el servicio de culto en la casa de Dios. Noten que aquí no está hablando ningún pastor, ni tampoco ningún dirigente. Aquí está escribiendo el espíritu de profecía. Las notas prolongadas y los sonidos peculiares tan comunes en el canto de ópera no agradan a los ángeles. Ahora, nadie canta en la iglesia como un cantante de ópera. Al menos no es algo común, mucho menos en latitudes latinoamericanas, donde la ópera no es una música tan popular. Pero ¿a qué se refiere a notas prolongadas? Notas prolongadas es muy sencillo darse cuenta. Es cuando alguien, una sílaba determinada de una canción, de una melodía, de un himno, de un corito, la extiende innecesariamente. Por ejemplo, suena bien si yo hago esto. Yo digo, yo amo a Dios o yo amo a Dios. Está bien porque estamos alargando y es parte de la simetría de la música. Pero si yo digo, y yo amo a Dios, ¿qué indica eso? ¿Qué hay allí? ¿Por qué hago yo eso? Si ustedes notan, esa actitud, esa forma de cantar, ¿a quién les corresponde? A los cantantes seculares, la música, por ejemplo, Black Gospel. En cierta ocasión yo hablaba con una persona que era dirigente de un coro en Chile. Obviamente ni el nombre de los cantantes, ni tampoco el director de coro o el director de este conjunto voy a mencionarlo. Y yo noté que en el video las jóvenes cantaban, que son chilenas, cantaban con un estilo Black Gospel. Yo le pregunté al director de este conjunto, ¿por qué ellas siendo chilenas cantan en estilo Black Gospel? Me dijeron, porque les gusta. No tengo ustedes. Una vez más, es el gusto lo que rige, lo que determina, es el gusto. Pero ustedes verán en este momento, en este mismo texto, cómo debería ser nuestra canción o nuestra forma de cantar. Estos se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados de qué manera? En un tono natural. ¿Ustedes qué dirían si yo, por ejemplo, ustedes conocen mi voz, ¿cierto? Yo no soy cubano, por ejemplo, no soy como Misael o como Rosita, ¿verdad? O como algunos que son cubanos, yo no tengo ese dejo cubano, el acento cubano, ¿cierto? ¿Qué dirías, Misael, Rosita, si yo en tu casa cantara con acento cubano? Les parecería extraño, ¿verdad? ¿Pero por qué? Si tú no eres cubano, ¿por qué cantas así? La forma natural como la música de los pájaros, suave y melodioso. Entonces, ¿cómo cantan los pájaros? ¿Será que una paloma canta como un ruiseñor? ¿Será que un ruiseñor canta como una grulla? ¿O que una grulla canta como un gorrión? No, todos tienen su voz, o mejor dicho, su tono de música, su tono de canto, su forma de cantar. Entonces, si tú cantas a Dios, tiene que ser con tu tono natural, con tu forma de hablar, porque la música es hablar, solo con melodía, ¿se dan cuenta? Pero en este caso justo le comentaba esto a este hermano de iglesia y no me respondió. Yo le dije, hermano, pero si leemos aquí que debemos cantar en tono natural, ¿por qué estas chicas que son chilenas cantan como que fueran negras africanas? ¿Dónde está lo natural aquí? ¿Dónde está lo natural? Me dijo, es que les gusta. Una vez más, estamos colocando el gusto por encima de lo que Dios pide. No lo pide un pastor, no lo pide un dirigente, te lo pide Dios. Cantemos, por supuesto, alegres, con solemnidad, y cantemos con tu voz, como tú cantas, con tu forma de hablar. Cuando tú imitas a otras personas, eso deja de ser natural. Se convierte en una copia, en una imitación, sobre todo por los gustos. Y hoy podemos ver muchas personas que cantan y que parecen Luis Migueles adventistas, Shakiras adventistas, Cristian Aguilera adventistas, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Porque en el fondo, ¿qué sucede? Somos personas que de alguna manera queremos emular a la gente que tiene mucha fama. Y a través de eso, no está mal que nos guste como canten. El problema es que dejamos la naturalidad que debería ser la parte principal de una canción para Dios. Eso no debemos olvidarnos también. La aceptación propia constituye un peligro del que los músicos debieran ser conscientes.
Una vez más, el orgullo. Ahora, esto no solamente aplica a los músicos, aplica a los pastores, a los dirigentes, a toda persona que sale al púlpito. Los espectáculos musicales y conducidos apropiadamente no hacen daño, son pocas veces una fuente de mal. Lamentablemente eso no dice. Son muchas veces una fuente de mal, de modo que hay que ponerle mucha atención, mucha seriedad al tema. El talento musical muchas veces fomenta el orgullo, no pocas veces, sino muchas veces, y la ambición por la exhibición. En los vídeos que les mostré a ustedes el día miércoles, ustedes pudieron ver varios vídeos, al menos dos o tres, donde se veía que los que están cantando están actuando. Es histrionismo puro, es exhibicionismo. Ahora, ¿eso quiere decir que estas personas son malas? Repito, no, pero son pobres ovejas y tú tienes que considerarlos así. No los insultes, no los ofendas, pero habla con ellos. Si están lejos de ti, siempre hay una forma de llegar a esas personas. Y los cantantes dedican muy pocos pensamientos a la adoración a Dios. En una carta a un director de coro, la señora White recordaba que el canto en un servicio religioso forma parte de la adoración a Dios, tanto como el habla. Cuando tú hablas, ¿cómo hablas? Si yo, por ejemplo, saludo a mi amigo Misael, voy a su casa y le digo, hola Misael, ¿qué diría Misael de mí? Que está loco, ¿qué le pasó a Raúl? ¿Por qué me habla así? Porque no es natural. Entonces, ¿se dieron cuenta? Cuando cantemos a Dios, canta con tu voz. Si tu voz no es hermosa, para Dios lo es. Si tu voz no da a unos tonos, no importa, canta donde puedas llegar. Canta con los tonos que tú puedas llegar. Pero canta a Dios con tu voz natural. Porque Dios quiere escuchar tu voz, no una imitación de otra persona. Él quiere escucharte a ti. Eso es importante que entendamos. La advertía contra el canto estridente, el exhibicionismo una vez más, la exageración, notas prolongadas, actitud histriónica al cantar. No somos artistas. Ni los pastores, ni los músicos, ni los que cantan somos artistas. Nadie es artista. Somos adoradores. Las contorsiones corporales. Ustedes también han visto algunos videos donde esto realmente se exagera, como fuera de lugar en la casa de Dios. Fuera de lugar, o sea, no corresponden a la casa de Dios. Y la casa de Dios, repito, es donde sea que tú alabes el nombre de Dios. Eso tampoco lo olvidemos. Los ángeles de Dios lloran, qué triste, ¿verdad? Lloran cuando escriben en los libros especiales, celestiales, perdón, las palabras y los actos de los que pretenden ser cristianos. Los ángeles se ciernen sobre un hogar. Hay allí una reunión juvenil y se ven sonidos de música vocal e instrumental. Es una reunión de cristianos, pero ¿qué es lo que se oye? Una canción frívola propia de los salones de baile. Aquí sí habla de la secularización de la música secular. Pero les pregunto algo. Si Dios y los ángeles lloran porque tú cantes canciones, para la redundancia, frívolas, propias de salones de baile, ¿creen ustedes que Dios entonces, con mucha mayor razón, no va a considerar que las canciones para Él no tengan ningún tipo de semejanza a una canción frívola que parezca canción de salón de baile, llena de sensualidad, llena de histrionismo, llena de exhibicionismo? La exaltación propia constituye un peligro del que los músicos debieran ser conscientes, y ese es el problema. No somos conscientes. Músicos, pastores, dirigentes, miembros de la iglesia, no somos conscientes de esto. Los espectáculos musicales y conducidos apropiadamente no hacen daño, son fuente de mal. El talento musical fomenta el orgullo y la ambición por la exhibición. Bien, pasamos a la siguiente. Esto ya lo hemos leído también. Bien, vamos a aquí. Aquí, listo. Usted ha cantado más para los hombres que para Dios. ¿Recuerdan la experiencia que les conté acerca de un joven amigo mío que en su momento, una voz muy bonita, le comenté, porque notábamos que cuando él terminaba de cantar, parecía increíble, pero habían jóvenes, muchachas de la iglesia en ese lugar, que inclusive le pidieron un pedazo, un corte de su cabello. Miren ustedes el nivel. Si estamos yendo a escuchar a alguien que canta a Dios, ¿será que vamos a querer tener un pedazo, un corte, un poquito del cabello de ese cantante?
¿Notan ustedes que todo esto es el mundo secular que ha entrado en la iglesia? Yo le comentaba a él, le dije, mira, para que te evites este tipo de problemas, ¿por qué no cantas atrás? Y que se escuche tu voz con los parlantes, porque al fin y al cabo lo que importa es la letra de lo que estás cantando, ¿no? Para que todos estemos contentos y estemos orientados hacia Dios. Y él me dijo, no, de ninguna manera, yo tengo que estar delante de todos porque quiero que me vean. Se le salió, sin querer se le salió lo que lamentablemente todos tenemos en el corazón, el orgullo, el deseo de ser reconocidos, el deseo de ser famosos de repente, el deseo quizás de, ya que no podemos ser cantantes seculares o líderes de grupos seculares, al menos podemos cumplir nuestro sueño de ser famosos, pero usando la palabra de Dios como un medio para esto. Cierta vez estábamos en un grupo de jóvenes también, en otra iglesia, en otro lugar, y de repente, al final, estaba la mesa donde el encargado de vender, al finalizar el sábado, los CDs, los DVDs de la música, tenía cerca de 6 o 7 DVDs. Entonces, un joven que cantaba en uno de estos DVDs se acercó a la mesa donde estábamos nosotros y le dijo a mi amigo que era el encargado de vender estos DVDs, por favor, pongan mi DVD arriba de todos los demás. La pregunta ¿es importante eso? ¿Qué se ve en esa actitud? ¿Qué se ve en esa actitud? Creo que es sencillo darnos cuenta. Pero una vez más, como leemos en estos textos, la música, cuando está siendo mal utilizada, puede sacar de nosotros lo peor, el orgullo, el exhibicionismo, el querer superar a los demás, el querer ser reconocidos por los demás, cuando el único que tiene que ser reconocido es Dios cuando tú le cantas, cuando tú le predicas, cuando tú hablas en el púlpito. El servicio de canto en los cultos no debe haber nada de naturaleza teatral, es decir, nada de histrionismo, nada de actitudes como de cantantes seculares, no corresponde. Si tú quieres cantar de esa manera, hazlo en tu casa y a tu esposa, o a tus hijos, o a tu novia, pero no uses esa clase de música para alabar a Dios porque Él no merece esa música. Él merece algo superior, algo sagrado, que puede ser alegre, puede ser un alegre corito. Hay coros muy alegres y que son solemnes también. No los descartemos solo por ser alegres. Solo descartemos lo que, siendo alegre, de repente no es solemne, no genera reverencia. El canto de la última gran crisis. Aprendamos ahora, esto cuando lo leí realmente me llamó mucho la atención y creo que también a ustedes les va a llamar la atención. Qué interesante, aprendamos ahora el canto de los ángeles. ¿Cuándo tenemos que aprenderlo? ¿En el cielo? No, ahora. El que sacrifica alabanza, ustedes recuerdan, Elena White menciona también que el sacrificio de alabanza, sacrificio, corbán, que te acerca a Dios. Aquí se repite, Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará, dice el Señor. Todos los habitantes del cielo se unen para alabar a Dios. Aprendamos el canto de los ángeles ahora, en este momento. Entonces, ¿qué hacemos cantando al estilo de la música rock, música pop, música salsa, música vallenato? ¿Qué hacemos cantándole a Dios con esos estilos? Si tenemos que aprender el canto de los ángeles, alguien dirá por allí, pero ¿cómo cantan ellos? Hemos mencionado melodías que pueden ser alegres, pero que son reverentes, que son solemnes. Aprendamos el canto ahora para que podamos cantarlo cuando nos unamos a sus huestes resplandecientes. De modo que si hoy no me interesa aprender a cantar como los ángeles, así con mis limitaciones, porque no tengo una voz como un ángel, evidentemente, cometo errores, mi voz no es como la de ellos, de ninguna manera lo es, pero si no me interesa aprender a cantar como cantan en el cielo, con alegría, pero con solemnidad, con reverencia, sin orgullo, sin exhibicionismo, entonces no debo esperar que voy a unirme a ese coro angelical cuando Él venga por segunda vez. Digamos con el salmista, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. Alábenle los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y ahí, en esta parte de aquí, quiero pasar ahora a la segunda parte del tema. Vamos a compartir una página que corresponde. ¿Se ve en pantalla? ¿Sí? Bien. Dejamos ahora la parte de adoración y la música
Ustedes ya tienen algunas pautas. ¿Son todas? No. Hay varias más que están en esos libros esperando que tú las leas y sobre todo esperando que tú las compartas. Recuerda, el cristiano verdadero, el miembro de iglesia verdadero no tiene enemigos, solo tiene amigos por conocer. Esa persona que hoy está perdida o está equivocada o está confundida es una pobre oveja como tú lo eres, como yo lo soy, en otras áreas. De repente, yo no canto así como ellos, pero quizás estoy muy mal en otras áreas. También soy pobre oveja y espero que las personas que me conocen me lo digan con amor, no imponiendo, pero sí diciéndome la verdad, porque eso es el amor. Decir la verdad para que todos podamos llegar a la puerta estrecha y pasar por ella. La puerta angosta, lamentablemente, el progresismo, la iglesia emergente, ¿qué hacen con la puerta angosta? La quieren empujar los marcos de alguna manera para poder entrar tras ella o a través de ella, no importa cómo sea, pero no es así. Ahora veamos también, repito, el progresismo, la iglesia emergente está orientada a la adoración. Adoración no es solamente cantar, también es todo lo que corresponde cuando tú oras, cuando tú hablas, cuando tú predicas, cuando tú comentas algo, sea en la iglesia o sea en tu casa. Aquí cuando ustedes vean la palabra ministro de Dios, por favor, no lo miren solamente a Misael o a mí. Acá todos son ministros de Dios porque todos tenemos la misma misión, predicar el Evangelio. De modo que no lo miren al pastor solamente, ni a los pastores. Cada persona es un ministro de Dios. Cuando ustedes prediquen, cuando ustedes hablen de Dios, no solo en el púlpito, donde sea, en la calle, en la casa, en el mercado, donde sea, lean, por ejemplo, aquí, capítulo 46 de Testimonios para la Iglesia. La frivolidad es inapropiada. El ministro de Dios, o sea, el miembro de iglesia, ¿bien? Para englobarnos a todos, no debe hablar palabras que provoquen frivolidad. ¿Solamente en el púlpito? No, donde quiera que estés. Si tú hablas solamente palabras correctas, palabras sanas, palabras sin groserías, solo en el púlpito, pero lo haces en tu casa o en el trabajo, de nada sirve porque el mundo es el escenario donde tú vives. La gente que te observa va a tomar cuenta de que tu vida como cristiano, como predicador, como cantante, como dirigente es sencillamente allí. Pero debajo de allí o fuera de ese lugar, eres igual o peor a veces que otras personas. Quizás yo puedo predicar muy bonito en la iglesia y puedo decir palabras muy bonitas, pero si en mi casa utilizo obscenidades, hablo suciedades, me expreso con groserías, entonces es lo mismo, en realidad es peor porque al menos la gente que es honesta lo es en todas partes. No se deben usar palabras triviales, lo que acabamos de mencionar. La conversación debe ser de sabor celestial. Debemos ser todos un ejemplo digno para la juventud. Lean, por favor, los testimonios para la iglesia. Aquí es solamente una página de tantos que hay. Son 9 tomos. Además de los libros, mensajes selectos, eh, servicio cristiano, obreros evangélicos, la educación, el decoro en el púlpito sagrado. El progresismo, uno de sus baluartes es hacer que el púlpito se convierta en un show. Es decir, actitudes payasescas, actitudes burlescas, uso de palabras en forma ligera o convertir el púlpito en un show, donde obviamente tú eres el centro. El decoro en el púlpito sagrado. Ese púlpito sagrado no solo es en la iglesia, evidentemente allí es, pero es donde quiera que tú también hables de Dios. ¿Qué puede hacer? Aquí es un pastor, y todos somos pastores en ese sentido, sin Jesús. Nada, por cierto. De manera que si es un hombre frívolo, chistoso, ahora eso no quiere decir que seamos personas serias y que no nos podamos reír o no nos podamos sonreír. Pero cuando hablemos de Dios, entendamos que estamos hablando de algo sagrado. Cuando cantemos a Dios, es algo sagrado. No se deben usar expresiones bajas en lugar de Cristo. Nunca los miembros de iglesia, porque todos somos ministros, serán demasiado cautelosos, especialmente delante de los jóvenes. No deben mostrar ligereza de palabras ni usar bromas o chistes en el púlpito, sino recordar que están en lugar de Cristo, que deben ilustrar por su ejemplo la vida de Cristo. Aquí podemos leer
y pasarnos toda la noche leyendo, pero esto es tarea para la casa, tarea diaria para ti y para mí, para todos nosotros, porque tenemos que comenzar a investigar y a escudriñar con mayor ahínco estos libros. No descuidemos el estudio diario de la Biblia y añadamos, si es que aún no lo hemos hecho, también la lectura de estos libros, que de paso, en estos libros no tenemos que hacer exégesis porque no están en griego, koiné, ni en hebreo, ni en arameo. Están en español o en inglés o en lenguas modernas, de modo que no hay excusa de decir, esto yo no lo puedo entender. Y en eso también es un tremendo regalo, y ahí está la misericordia de parte de Dios, que ha entregado, ¿cierto? Ha entregado para su iglesia remanente un, una parte del Espíritu de Profecía que, a diferencia de la Biblia, no tenemos que analizar de qué se refiere esa palabra o de dónde proviene. Es algo mucho más sencillo y cualquier persona puede darse cuenta de esto. Y es por eso, es entendible, que Satanás no quiere que sean leídos, porque él sabe que cualquier persona, sin ni siquiera tener un trasfondo teológico, puede entender estos libros. Es algo tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Alimento puro libre de paja. So, saltando para que ustedes también dejarles la, no curiosidad, pero sí el deseo de leer más. La predicación de la palabra debe apelar al intelecto e impartir conocimiento. No tenemos que usar o buscar la manera de ganar a las personas a través de las emociones. Hoy en día hay una multitud mixta en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque mucha gente se convierte, pero solo por emoción. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, quiero que cuando yo hable de ti, tu Espíritu Santo trabaje en las personas a las cuales le hablo para que sean convencidas y convertidas. Eso debería ser la misión no solo del pastor, repito, no lo miren solamente a Misael o a mí o a otro pastor, la misión de cada uno de ustedes, porque es muy sencillo decir, la culpa la tiene el predicador o el directivo, el anciano, la culpa la tenemos todos, porque todos somos parte de esto. De modo que no seamos sinvergüenzas y echemos la culpa y la responsabilidad a los demás cuando es puramente y únicamente nuestra. Cuando Jesús venga por segunda vez, allí no podremos recurrir a decir, él no me dijo esto, o él sí me dijo esto, o este directivo, o esta persona. No, allí la pregunta será para ti y para mí. ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste con todos esos regalos que son mi palabra, la Biblia, y el Espíritu de Profecía? ¿Qué has hecho con esos regalos que te he dado? ¿Qué le diremos? No es que en mi iglesia no lo estudiábamos. ¿Tú estudiaste o no? Pero estoy convencido que la iglesia de Tenerife, la iglesia de La Palma, la iglesia en general en Canarias, esta semana, con el apoyo de Dios, con el apoyo del Espíritu Santo, sin duda que va a buscar ser nuevamente la iglesia o el pueblo del libro. Y de esa manera, cada miembro de iglesia va a ser un predicador, pero un predicador genuino, no uno que solamente convence o intenta convencer a través de las emociones, a través de la música seductora, a través de las palabras bonitas, a través de programas que pueden ser muy atractivos, pero que no tienen sustancia, sino un predicador que defiende la verdad por encima de sus gustos. Esa debe ser nuestra meta y con Cristo podemos lograrlo. Él puede hacer de ti y de mí que seamos personas que puedan cumplir ese plan perfecto que Él ya diseñó para ti y para mí desde antes que naciéramos. Porque Él sabe y sabía que tú estarías en estas noches, que tú vivirías donde estás, que estaríamos conectados por Internet. Muchos siglos antes, desde la eternidad, Él ya lo sabía. Entonces, no defraudemos a nuestro Dios. Él viene pronto y Él espera que tú te conviertas de hoy en adelante en una persona, en un miembro activo que decida estudiar más, escudriñar más, apoyar más, no solo ser una fuente de problemas, sino ser una fuente de soluciones. Que tu misión en la iglesia, porque todos tenemos esa misión, sea la de decir, ¿qué más puedo hacer para mi Dios? Mientras que el progresismo, la iglesia emergente
Es un tema serio que está atacando a la iglesia en el mundo entero. Hay muchos que lamentablemente han dejado ya la iglesia y otros se han quedado, pero están todavía en ese momento de decisiones difíciles, porque lo más complicado para el ser humano es morir al yo, morir a los gustos. Y además también, mientras más se acerca la venida de Cristo, por supuesto que estos engaños, estas seducciones van a ser mucho más complicadas, mucho más difíciles. Afortunadamente, a Dios gracias, mil gracias a Dios por esto, tenemos todavía la posibilidad de volver al camino correcto si es que nos dimos cuenta, esto no he hecho bien. Yo no quiero ser un show en la iglesia. Yo no quiero ser el que deslumbre en la iglesia, ni cuando predique, ni cuando cante, ni cuando tenga el misionero. No, cuando trabaje para Dios, que Dios sea el alabado, que Él sea el honrado y no tú. Seamos como Juan el Bautista. Miren ustedes que Juan era, según Jesús, no había nacido o no ha nacido hombre, hijo de mujer en la tierra, mayor que Juan el Bautista. Tú y yo estamos lejísimos de ser un Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando decía la verdad, lo dijo a pesar de correr la muerte, porque él pudo haberle dicho, por ejemplo, a Herodías y Herodes, no importa, yo bautizo a todo el mundo, así que ven, te bautizo y sigue adelante. Pero no lo hizo. Juan el Bautista mismo dijo, lo que importa acá es que yo mengüe y que él crezca, que él sea el alabado. La única manera para llegar a esto es todos los días decirle a Dios, Señor, domina mi yo, subyuga mi forma de pensar, subyuga mis gustos y permíteme ser realmente una herramienta que llegue a otras personas con amor, decirles la verdad con amor. Y sin duda, cuando Jesús venga por segunda vez y tú veas a tantas personas, de repente, algunos que están en esos conjuntos que hemos visto en los videos, si alguien llega a ellos y Dios trabaja en ellos, quizás esa persona que hoy ves equivocada te diga en ese momento, gracias porque fuiste realmente un amigo. Fuiste una amiga, me dijiste la verdad, no me gustó, me molesté. Cuando escuché este tipo de temas, apagué el Zoom, me alejé, no quise ver más, pero no importa. Dios seguirá trabajando en la medida que tú decidas ser para Él una pieza constante de amor, de abnegación, de sometimiento del yo y de estudio. Que la iglesia de Tenerife, en Canarias, La Palma, y Co de los Vinos, y el resto de grupos que hay allí en Tenerife, todos sean realmente conocidos en el mundo adventista. ¿Por qué no? No para sentirnos orgullosos, sino para que realmente seamos como iglesia una luz para el remanente que cada vez más se acerca a ser el remanente del remanente. Y tú y yo tenemos que estar allí. Como siempre digo, yo espero de corazón verles nuevamente, de repente no allí en Tenerife o no aquí en Hungría, pero sí verlos nuevamente cuando Jesús venga por segunda vez. Y en ese momento ya no habrá Zoom, ya no habrá nadie que quiera lucirse, porque cada criatura que sea salva, lo único que le va a importar es, junto con sus amigos y familiares que se salvaron, rendir tributo eterno al Dios de reyes, al Rey de Reyes, al Dios de todos los dioses, el único Dios verdadero y por supuesto Jesucristo, a quien también Él ha enviado. Que Dios permita entonces que esta semana nos impulse a estudiar más y a saber lo que los tiempos difíciles nos acechan. Ayudemos en vuestras iglesias a vuestros pastores, a vuestros directivos. Apóyenlos no con ofensas, no con insultos, no con críticas, no con chisme. Si hay algo que ustedes piensan que está mal, háblenlo con amor, porque también tú y yo en algún momento tendremos que aceptar que alguien venga a decirnos que algo estamos haciendo mal. Por eso, la base del cristiano es la humildad. Que Dios les bendiga.